Finalmente, en esta tercera parte del tema de Clostridium difficile, abordaremos dos puntos. Uno que tiene que ver con los procesos de desinfección que deben implementarse en pacientes con Clostridium difficile y el manejo terapéutico antimicrobiano que se requiere para tratar a un paciente con esta infección. Y bueno, esto ya lo mencioné antes, las esporas metabólicamente durmientes pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en el ambiente. La contaminación del ambiente con esporas contribuye en aproximadamente el 38% de los casos de infecciones asociadas a Clostridium difficile en pacientes hospitalizados que están recibiendo tratamiento con antimicrobianos. Y nosotros mismos, como personal de salud, o como familiar de un paciente que está hospitalizado. Por eso es que es muy importante educar a los familiares también en este tema. Pueden ser vectores de transmisión de las esporas. Entonces, este dato es bien interesante, siempre es muy útil cuando uno platica con el personal de salud para capacitarlo en este tema. Cerca del 25% del personal a cargo del cuidado de paciente con Clostridium tenía sus manos contaminadas con esporas debido al no uso de guantes. Y yo aquí agregaría, los guantes no son la solución, ¿de acuerdo? Si yo salgo de la habitación con los guantes, esos guantes llevan esporas. Entonces, ¿cuál es la actividad esencial que debo realizar? Se va a abordar a profundidad en otras partes de este mismo módulo, pero es higiene de manos. Porque voy a aprovechar aquí para hacer esta puntualización. Hace rato les decía que no cualquiera de los antisépticos es eficaz para matar las esporas. Y en muchos centros hospitalarios se tiene al alcance, tanto dentro de la habitación como fuera de la habitación, se tiene algún antiséptico para higiene de manos, ya sea alcohol gel y en algunos otros lugares clorexidina, soluciones alcoholadas de clorexidina. Estas dos opciones, que son las más comunes, incluso en algunos otros hospitales les será familiar el uso de Oxivir, que no es otra cosa sino peróxido de hidrógeno, también como un antiséptico para desinfección de superficies inertes. Bueno, pues ni el peróxido de hidrógeno, ni las sales cuaternarias de amonio, tampoco el alcohol gel o la clorexidina son capaces de eliminar las esporas. Sí son eficaces con las formas vivas, pero no lo son con las esporas, ¿de acuerdo? Entonces, justo por eso es que lo que se requiere es higiene de manos con agua y jabón. Y no porque el jabón vaya a ser capaz de aniquilar todas esas capas que están protegiendo a la espora, no, sino que las esporas son eliminadas por barrido. Una vez que uno se talla las manos con suficiente fricción debajo del chorro del agua con jabón abundante, las esporas se caen de las manos por barrido y eso es lo que se busca en este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, higiene de manos en los 5 momentos, que es antes de tocar al paciente, después de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o una tarea aséptica, después de haber sido expuesto a líquidos o algún material biológico tras haber realizado algún procedimiento invasivo y el quinto momento, después de haber tenido contacto con el entorno del paciente. El entorno, las superficies de alto toque, la mesita, los barandales de la camilla, las bombas de infusión, la perilla de la puerta, todas esas son superficies de alto toque. Entonces, esos son los 5 momentos para efectuarse higiene de manos, que en el caso de Clostridium se requiere higiene de manos con agua y jabón, y en el caso de cualquier otra infección los 5 momentos siguen siendo los mismos, pero puedo hacerlo con algún antiséptico como los que les he mencionado. No peróxido de hidrógeno, ese no es para las manos, ese es solo para superficies inertes, pero sí alcohol gel o una solución alcoholada de clorexidina. Bien, bueno, ya abordamos esta parte de los desinfectantes a base de etanol no afectan la viabilidad de las esporas, tampoco los compuestos de amonio cuaternario. A lo mejor no les suenan los compuestos de amonio cuaternario, pero
sin el afán de utilizar alguna marca, las toallitas de Clorox tienen compuestos de amonio cuaternario, ¿no? Entonces, es un ejemplo de en dónde los podemos encontrar. Dentro de los hospitales, pues hay productos específicos intrahospitalarios, pero así en la vida diaria, ese es un ejemplo de una sal cuaternaria de amonio para desinfección. Y entonces, ¿cuál sí nos sirve para el manejo de las esporas de Clostridium? La respuesta, aquí hay varias opciones, pero la respuesta en la operatividad es clara y sencilla. Cloro, cloro, pero no cloro en las concentraciones en las que habitualmente desinfectamos otras áreas. Aquí se requieren concentraciones de hipoclorito de sodio a 5,000 partes por millón. Eso es importante. Y es importante que si laboramos dentro de una área hospitalaria o dentro de una unidad de salud, capacitemos y nos capacitemos nosotros, pero además capacitemos al personal de limpieza en este tema de las concentraciones, ¿de acuerdo? Porque las 5,000 partes por millón son indispensables para poder tener bajo control el tema de las esporas. Y si no sabemos calcular 5,000 partes por millón, pues entonces consultemos la guía de la Organización Mundial de la Salud, en donde vienen, si tu concentración de hipoclorito de sodio es al 6%, ¿cuántos mililitros le tienes que poner? Si estás usando una presentación de cloro al 5 o al 7%, ¿cuántos mililitros se tiene que usar o diluir en agua para poder alcanzar las 5,000 partes por millón? Esta parte es básica, se las voy a preguntar en el examen, tengan la seguridad. Y bueno, ya casi cierro con esta parte. Recordarles que las esporas son resistentes a los antimicrobianos. Entonces, aunque el manejo del paciente con diarrea por Clostridium es el uso de metronidazol y de vancomicina, estas dos opciones terapéuticas únicamente van a poder aniquilar las formas vivas. No le van a hacer nada a las esporas. De ahí el término de reinfección o de recaída, ¿no? Porque si el paciente sigue teniendo ahí esporas, aunque ya haya completado su esquema de metronidazol y vancomicina, puede volver a recaer. Pero no olviden esto, las esporas resistentes completamente a los antimicrobianos. Más recientemente se ha hablado de la fidaxomicina, no está disponible aún en nuestro país, entonces pues el manejo sigue siendo con Metrobanco. Y lo que se ha demostrado en estudios in vitro es que Metro y Banco no inhiben la formación de Clostridium, a diferencia de la fidaxomicina, que parece que sí puede ser capaz de inhibir la formación de las esporas in vitro, pero pues insisto, todavía no está disponible. Y aunque la fidaxomicina ha tenido algunos hallazgos esperanzadores sobre la inhibición de la formación de esporas, una vez que la espora ya está formada, ni el metro, ni la banco, ni la fidaxomicina son capaces de afectar la viabilidad de las esporas latentes. Ya para cerrar ahora sí, hay algunos artículos muy interesantes en donde se proponen estrategias para eliminar las esporas, ¿no? Si son tan difíciles de atacar con antibióticos, pues entonces, ¿qué opciones tengo? Y este artículo a mí me pareció muy, muy interesante porque propone una estrategia en 2 etapas. Es decir, llevemos primero a la espora a que se convierta en una forma viva y una vez que sea ya una forma viva, entonces es más fácil matarla, ¿no? Entonces, una primera fase de activación y germinación en donde le ponemos las condiciones apropiadas, adecuadas, para que la espora despierte y entonces ahora sí le damos un antibiótico para acabar con ella. Esta es una nueva estrategia que todavía está en estudio, pero suena bastante interesante y prometedora. Sin embargo, todavía falta no sé qué tanto tiempo para que podamos alcanzar
o tener al alcance este tipo de estrategias. De cualquier manera, en muchos de nuestros hospitales no, no tenemos la prueba para poder identificar la presencia de Clostridium difficile. Se requiere, hay varias maneras de hacer diagnóstico de Clostridium difficile. En muchos lugares del país se hace únicamente por clínica, ¿no? Entonces se registran las diarreas nosocomiales, pero hay muchas causas de diarreas nosocomiales, no solo Clostridium difficile. Hay muchas causas infecciosas y no infecciosas. Entonces, nos quedamos solo con ese dato, cuántas diarreas nosocomiales hubo sin llegar a tener la certeza de que pudieron o no haber sido causadas por Clostridium difficile. En algunos hospitales lo que se busca es la presencia de las toxinas, ¿no? Se pueden hacer a través de estudios de inmunoensayo la búsqueda de la toxina A y la toxina B, y si está presente alguna de las toxinas, pues se asume con justificada razón que está presente Clostridium difficile toxigénica. Y también existe la alternativa de utilizar un marcador conocido como GDH. Si GDH está positivo, lo que nos indica es que está presente alguna cepa de Clostridium, pero no nos dice si esta cepa es toxigénica o no toxigénica. Y luego se hace una PCR para confirmar si es de la cepa toxigénica. Si es la toxigénica, pues entonces el paciente va a tener todas las manifestaciones clínicas de las que ya hemos venido hablando. Yo he tenido experiencia tanto con hacer diagnóstico a través de la prueba de ELISA, buscando la toxina A o la toxina B. Y también tuvimos la experiencia de hacer diagnóstico con GDH, y el paciente que nos salía positivo a GDH le instalábamos las medidas de precaución y la muestra se procesaba por PCR, ¿no? ¿Cuál ventaja o desventaja tenía cada una? Bueno, cuando se busca la ELISA, por cuestiones operativas tienen más que ver con la logística del laboratorio con el que cuentas, o si es un laboratorio subrogado o demás, pues entonces tardaba un poquito más, ¿no? Entonces tú tenías un paciente con diarrea, le solicitabas la prueba de toxina A y B de Clostridium, se tardaban 72 horas, y esas 72 horas el epidemiólogo está a ciegas porque no sabe si tiene Clostridium o no lo tiene, y entonces pues hay que, ante la duda y con el afán de evitar un brote y de contagiar a otros pacientes, se instalan las medidas de precaución que incluyen, además de la higiene de manos, el uso de bata desechable para proteger el uniforme del personal, uso de guantes, todas las medidas de precaución que más a detalle nos va a explicar la licenciada Millán. Y luego ya a los 3 días recibías el resultado y decías, sí es Clostridium. Perfecto, se continúan las medidas. ¿Hasta cuándo? Hasta el egreso, acuérdense, hasta que se suba al taxi para irse a su casa. Pero también podía salir el resultado 3 días después negativo, y durante esos 3 días pues ya habías mantenido al paciente aislado, habías ocupado una cama, o sea, habías bloqueado el uso de una cama posiblemente, habías invertido en los insumos y demás. Entonces, con el afán de agilizar este proceso, se migró al algoritmo propuesto por el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde se pedía la prueba de GDH. ¿Salía positiva? Ok. Es positiva. Hasta que no tenga el resultado de PCR, yo considero que este paciente tiene Clostridium y le instalo las medidas. La prueba me daban resultado en 2-3 horas. Yo rápidamente podía tomar decisiones con ese paciente, y si era negativa, entonces en ese momento se descarta por completo que tenga Clostridium. No tiene ninguna cepa, ni toxigénica ni no toxigénica, y entonces te ahorras todo el proceso del aislamiento, los recursos invertidos, el bloqueo de las camas. Entonces agiliza de alguna manera esto. Los GDH positivos se tardaba en regresar el resultado de la PCR, pero si era positivo, pues bueno, se continúa el aislamiento hasta el egreso, y si es negativo, bueno, pues ese paciente tiene un Clostridium, pero no es toxigénico, por lo tanto no corre
no va a ser todo el curso de la enfermedad de la que hemos venido platicando y se pueden retirar las medidas de aislamiento. Y bueno, pues me llevé bastante tiempo en este tema. Creo que es evidente que es un tema que me apasiona, es un tema que a mí me parece muy interesante. El tema de las infecciones asociadas a la atención en salud es fascinante, sobre todo cuando el conocimiento que ya ha sido generado a través de la investigación te permite tomar decisiones para implementar estrategias que prevengan nuevos casos de infección intrahospitalaria. De eso es de lo que se trata. Espero les haya sido de interés y de utilidad y les agradezco mucho su atención.